La nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos se enfrenta a Europa al debate de si se trata de un divorcio con su histórico aliado o de un nuevo y difícil comienzo. La nueva doctrina reafirma la preeminencia de los Estados Unidos en zonas geográficas estratégicas y separa las aguas con Europa y la OTAN. Según el documento, la OTAN seguirá existiendo, pero sin la aportación principal de los Estados Unidos como había sido hasta ahora. Sobre el pragmático silencio europeo hablaremos también en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Donald Trump critica duramente a Europa por ir en lo que él llama mala dirección. Lo hace pocos días después de que su gobierno publicara la nueva estrategia de seguridad nacional. Europa, de momento, prefiere el pragmatismo y apuesta por líneas comunes de trabajo con los Estados Unidos. Primero Londres y Bruselas y ahora Roma. El presidente de Ucrania busca ante Giorgia Meloni y el Papa León XIV más apoyo diplomático para una salida contra la invasión rusa y el menguante apoyo de los Estados Unidos. Y Oslo se prepara para la ceremonia del Nobel de la Paz 2025, pero sigue el misterio sobre la presencia de la galardonada, la activista venezolana María Corina Machado. Hoy fue anunciada la cancelación de la conferencia de prensa. Tenemos el reporte desde el lugar. Europa reacciona con un tono mesurado a la nueva estrategia de seguridad de la administración Trump, que describe un panorama apocalíptico para Europa. El documento de 33 páginas publicado el pasado viernes habla de colapso civilizatorio y de apoyar a fuerzas patrióticas que ayuden a Europa a corregir su rumbo. En la Unión Europea hay opiniones divididas, pero varios responsables reconocen que hay dos puntos que preocupan principalmente a los socios comunitarios: lo que llaman potencial intromisión en los asuntos internos de Europa y que la administración Trump tenga una postura común con Rusia sobre el futuro de Ucrania. El ejército estadounidense lleva décadas protegiendo Europa. La alianza de la OTAN era sagrada y funcionarios europeos y estadounidenses se sentaban a resolver sus diferencias, aunque todos sabían que, en realidad, Estados Unidos mandaba. Ahora, la estrategia de seguridad nacional de Trump parece poner fin a todo esto. Es un documento de 33 páginas, supuestamente no vinculante, sobre el pensamiento de la administración Trump. Una combinación de exigencias, críticas y lo que parecen amenazas de interferir en la política europea. Una sección titulada Reparto y transferencia de cargas difiere de las administraciones estadounidenses anteriores. Ahora, Estados Unidos debería permitir que Europa se valga sola, también como responsable de su propia defensa. El documento estratégico afirma que Estados Unidos debe restar importancia a las áreas que no son críticas para su seguridad, lo que parece incluir a Europa. Los funcionarios de la UE restaron importancia al cambio de tono y mostraron cierta independencia. Centrémonos en las cosas que podemos hacer juntos. Lo que podemos aprender de esta estrategia de seguridad es que seguimos siendo aliados de Estados Unidos. No siempre estamos de acuerdo en todo, pero eso es un asunto interno. Podemos manejarlo nosotros mismos. La sección sobre promover la grandeza europea no menciona los valores democráticos compartidos, salvo para culpar a la UE de subvertir los procesos democráticos y socavar la libertad y la soberanía. Dice que Estados Unidos apoyará a los partidos patrióticos para evitar un futuro colapso civilizatorio en el que, afirma, ciertos miembros de la OTAN pasarán a ser mayoritariamente no europeos. En el último año, funcionarios estadounidenses han elogiado a partidos como la ultraderecha alemana, una injerencia en las elecciones de un país amigo. Que cuestiones como la libertad de expresión o la organización de nuestras sociedades libres no tienen cabida en este contexto, al menos en Alemania. Tampoco creemos que nadie tenga que darnos consejos sobre esos asuntos, ya que están regulados por nuestro orden constitucional. La pregunta sobre qué hacer con Rusia no aparece en el documento. Dice que Estados Unidos debe acabar con la idea de que la OTAN seguirá expandiéndose, una demanda para que Rusia acabe la guerra en Ucrania, y culpa a los gobiernos europeos de alargar la guerra, supuestamente en contra de lo que quieren sus ciudadanos. No menciona la agresión de Rusia al lanzar una invasión a gran escala contra su vecino, justo en la frontera de los países de la Unión Europea. El Kremlin recibió con satisfacción el documento. Los ajustes que observamos coinciden en muchos aspectos con nuestra visión.
Tenemos motivos para esperar que esto suponga una modesta garantía para que, como mínimo, logremos continuar el trabajo conjunto constructivo para encontrar una solución pacífica para Ucrania. Para muchos en Europa, esto confirma que Trump tiene la intención de abandonarlos y dejarlos solos, salvo para intervenir en su política cuando lo considere oportuno. Y hoy Donald Trump decidió mantener el pulso hacia Europa, ha vuelto a reafirmar el que considera panorama sombrío para el viejo continente. Escuchemos al presidente de Estados Unidos. Europa debe ser cautelosa. Toman decisiones que no van por buen camino. Queremos que Europa siga siendo Europa. Algunos de esos cambios son preocupantes y pueden afectar a la población. No queremos que Europa cambie tanto. Está avanzando por caminos muy preocupantes. Bueno, Trump advierte a Europa de avanzar a un camino de destrucción, generando naturalmente una ola de reacciones en Bruselas, donde está mi colega, la periodista María García Sornosa. María, en general, ¿cómo ha caído esta nueva estrategia de Trump y sobre todo cómo va a responder? ¿La Unión Europea preferirá el pragmatismo, como ya sugieren algunos en Bruselas? Pues Jenny, todo parece indicar que la Unión Europea va a optar por mantener el perfil bajo pese a los crecientes ataques de Estados Unidos en los últimos días. Hoy mismo hemos visto al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, cargar de nuevo contra Europa, a la que se ha referido como decadente y ha criticado la debilidad de sus líderes. La Comisión Europea hasta el momento ha optado por guardar silencio. Preguntada en varias ocasiones, la portavoz de Ursula von der Leyen ha asegurado que el silencio es una respuesta en sí mismo. Sí que ha sido más contundente Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, que ha criticado que entre aliados no se producen injerencias en procesos democráticos. Pero sin duda la voz más contundente viene de un viejo conocido de la política europea, de Josep Borrell, el antiguo jefe de la diplomacia europea, que ha calificado la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos como una declaración de guerra política a la Unión Europea y también ha cargado contra el silencio temeroso y complaciente de los líderes europeos. Aquí en la capital europea y en muchos Estados miembros se sigue reafirmando y recordando el discurso de que Estados Unidos ha sido el aliado más importante de los últimos años, pero lo que es cierto es que la relación de fuerzas, el contexto geopolítico está cambiando y la Unión Europea no va a tener otra alternativa que adaptarse a estos nuevos tiempos y a una nueva relación con su aliado transatlántico. María García Sornosa, muchas gracias. En Bruselas. Y luego de sus reuniones del lunes en Londres y Bruselas, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, se entrevistó hoy con la primera ministra italiana Giorgia Meloni en Roma, con miras a consolidar el apoyo de sus aliados europeos en un momento especialmente difícil para él. En un mensaje publicado en X, el mandatario ucraniano aseguraba que enviará a Estados Unidos la revisión que ha hecho del plan de paz de Trump. Y Zelensky se reunió previamente con el Papa León XIV, que recibió al presidente ucraniano en la residencia papal de Castel Gandolfo. Zelensky dijo que había invitado al Papa a visitar Ucrania. En su última parada de su breve gira por Europa, Zelensky ha buscado confirmar el respaldo de sus aliados en medio de un apoyo decreciente de los Estados Unidos. Esto mientras espera una respuesta oficial ucraniana al plan de paz propuesto por la administración de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia. Y naturalmente es un momento especialmente decisivo para el presidente Zelensky y el futuro inmediato de Ucrania. Tenemos con nosotros a Elisabetta Piqué, periodista con más detalles en Roma. Elisabetta, bienvenida. Ya hemos escuchado, Zelensky visitó al Papa León XIV con una agenda bastante concreta. ¿Qué puede realmente hacer el Papa? ¿Puede el Papa acaso lograr avances ante Rusia en un tema tan sensible como la negociación de paz? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Seguramente el Papa tiene una influencia moral internacional muy fuerte y este Papa es además el primer Papa de Estados Unidos, es decir, lo que él diga probablemente va a ser escuchado con mucha más atención en Estados Unidos. Este fue el tercer encuentro entre Zelensky y el Papa León XIV, que también vamos a recordar, el 4 de junio él también habló con el presidente Vladimir Putin de Rusia. El Vaticano tiene un soft power, tiene relaciones con más de 80 países del mundo. Desde que ha empezado esta guerra de agresión de parte de Rusia contra Ucrania, ha pedido un cese del fuego, ha pedido una solución negociada y ha pedido, y hoy de nuevo, una paz justa y duradera. Esto significa que no puede ser una paz impuesta por Estados Unidos y además tampoco puede ser una paz que excluya a la Unión Europea en las negociaciones.
Elizabeth, ¿y qué se puede esperar de la primera ministra Giorgia Meloni? ¿Cuál es su posición ante el plan de paz de Trump para Ucrania? La posición de Giorgia Meloni en este sentido es más ambigua. Por supuesto, ella también respaldó a Zelensky. Si ven las imágenes, hay muchísimas sonrisas. Ella dice que Italia va a seguir respaldando a Ucrania, pero a diferencia de otros líderes europeos, ella es una de esas líderes de un partido de derecha que tiene muy buena relación con Trump. Ella quiere ser la interlocutora de Trump y de hecho cuando sale el plan de paz de 28 puntos que fue rechazado no solo por Ucrania, sino también por varios socios europeos por considerarlos demasiado prorrusos, ella, digamos, tiene una posición más ambigua, quiere llevarse bien y ser la interlocutora de Trump en Europa. Por eso, digamos que hay que tomar con pinzas la posición de Giorgia Meloni en este conflicto que está en un momento seguramente álgido Elizabeth en cuanto Piqué, a negociaciones diplomáticas. claro, es así. Elizabeth Piqué, muchas gracias, en Roma. Gracias a ustedes. Y cambiamos totalmente de asunto. Vamos a hablar de México, entre otras cosas, con mi colega Paco Furio. Muy bienvenido. Gracias, Jenny. Así es, nuevo conflicto con los Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que confía en alcanzar un acuerdo con su par estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles a su vecino si no le suministra más agua en virtud de un acuerdo de distribución. Trump llamó a México a proporcionar más de 200 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos para finales de año o enfrentar un arancel adicional del 5% sobre los productos mexicanos. Sheinbaum, que alegó razones de sequía para entregar el agua exigida a corto plazo, enfrenta además las presiones de los agricultores mexicanos que se oponen a que el gobierno otorgue nuevas concesiones de agua a Estados Unidos. Pues nos vamos directos a México para saber más sobre esta noticia y conectamos allí con Juan Carlos Moreno Briz, economista de la UNAM. Gracias por atendernos. Trump amenaza con más aranceles a México si no cumple con el acuerdo de distribución del agua. ¿En qué consiste este acuerdo y cuál es el motivo de la discordia? Lo primero es que Trump nos amenaza cada rato, querido, así que es una nueva, ¿no? Pero bueno, el motivo de la discordia es un tratado de 1944, más o menos, que tiene que ver con un manejo binacional de unas cuencas que compartimos en los ríos ahí arriba. Y México se compromete con Estados Unidos de dar parte del agua del río Colorado y nosotros parte del agua del río Bravo. Y eso está sujeto obviamente a condiciones de sequía, que tanta agua hay en los ríos. Y sí, es cierto, le debemos ahorita, en términos de ese acuerdo, no es una imposición en términos de que se le ocurrió a Trump, sí le debemos cerca de 1,000 de los metros cúbicos que mencionaba en las unidades que mencionaba tu colega al principio. Estamos en la negociación con Trump, hay una comisión que se está juntando todos estos días y bueno, lo que sí, la presidenta dijo que claro que se va a cumplir ese acuerdo. El acuerdo dice, en una de las cláusulas, dice específicamente que en condiciones de sequía el faltante que quede se debe de pagar en el siguiente convenio de 5 años, en el siguiente periodo de 5 años. Entonces estamos en las reglas, sinceramente, pero lo que sí es que es un acuerdo que, digo, la protesta de Trump hay que verla en términos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el USMCA, es una presión adicional, pero creo que se mezcla también con el tema de aguas en el país, pero separémoslo, México sí lo está cumpliendo, no está violando ese acuerdo, tenemos sequía por lo cual no lo pudimos pagar ahora, pero lo estaremos pagando el año que entra. Esto está sobre la mesa y es una patada más del tablero, pero estamos tranquilos al respecto. Y brevemente, por favor, además de la sequía, los campesinos también se oponen a la entrega de más agua a Estados Unidos justo después de varias semanas de protestas contra la ley de aguas que recién se aprobó en el Congreso mexicano. ¿Por qué no están de acuerdo los campesinos con esta ley? Porque con esta nueva ley lo que hace el Estado es tomar la gestión, el control del agua por entero. El agua es un bien escaso y ahora lo que tenía la anterior ley es que los campesinos podían ellos pasar las concesiones del agua a la venta de sus terrenos, heredarlas. Había una cierta de mercado de concesiones de agua privadas. Entonces ahora, si tú quieres vender tu terreno, ya no está necesariamente va con el agua. Entonces el precio del terreno cae brutalmente. Entonces, los campesinos, su patrimonio personal, su patrimonio familiar está fuertemente afectado por esta nueva ley de aguas porque el agua se maneja
separado de la propiedad de la tierra. Y ahí viene la gran protesta de los campesinos. La ley de agua tiene cosas muy, muy buenas, castiga el desperdicio, la contaminación, etcétera, pero claro, está sujeto a un tema político muy, muy fuerte con el campo, que es un sector muy, muy golpeado. Pues muchísimas gracias por estas informaciones, Juan Carlos Moreno Brit, desde México. A las órdenes. Seguimos con más noticias, Jenny. Sí, Paco, muchas gracias. Vamos con un diagnóstico, un nuevo reporte de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, según la cual 67 periodistas fueron asesinados este año en el mundo, según la ONG. Casi la mitad de ellos, 29 periodistas palestinos, murieron en los últimos 12 meses en Gaza por ejercer su profesión, según ha dicho Reporteros Sin Fronteras. El ejército israelí es, según este informe, el enemigo número 1 de los periodistas. El informe anual alerta actualmente más de 500 periodistas están siendo detenidos, 135 desaparecidos y 20 secuestrados en todo el mundo. Sudán, con 4 periodistas fallecidos, y Ucrania, con 3, son también países letales para los informadores. ¿Y qué sucede en América Latina? En México, 9 periodistas fueron asesinados, la mayoría por el crimen organizado. El cártel de Jalisco Nueva Generación figura entre los principales depredadores de la prensa, según este estudio. Y vamos a conocer un poco más hasta Ciudad de México para encontrarnos con Balbina Flores, quien es representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Señora Flores, muy bienvenida. Y como cada año, México es el país no en guerra, no en una guerra convencional por lo menos, que ostenta el mayor récord de periodistas y profesionales de la comunicación asesinados. Nada cambia en México, ¿pero por qué? Así es, México en esta ocasión nuevamente se figura como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Como bien señala el reporte de Reporteros Sin Fronteras, hoy una cuarta parte de los periodistas asesinados en el mundo ocurrieron en América Latina, y entre ellos México, 9 periodistas asesinados. ¿Por qué ocurre esto? Primero, porque la impunidad sigue siendo uno de los grandes problemas que enfrentamos en México, la falta de protección a los periodistas, el mal funcionamiento de los mecanismos de protección, pero también la falta de un compromiso político serio por parte de las autoridades. Señora Flores, usted hablaba ya de la altísima impunidad que reina en México, y el sexenio del presidente López Obrador realizaba una reforma que se supone debía ayudar a combatir estos crímenes, pero para los críticos solo terminó empeorándolos. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen y también cuál es la perspectiva a futuro? Bueno, desafortunadamente, a pesar de los 5 compromisos que Reporteros Sin Fronteras firmó en 2024 con la presidenta Claudia Sheinbaum, el asesinato de periodistas en México, y también decir que los desaparecidos, los periodistas desaparecidos, siguen sin aparecer, siguen sin ser localizados, y este es uno de los grandes problemas que enfrentamos. A pesar de ello, nosotros esperamos que en los próximos años la presidenta Claudia Sheinbaum realmente pueda llevar a la práctica estos 5 compromisos, y que uno de ellos es precisamente acabar con la impunidad en los asesinatos y garantizar la protección de las y los periodistas en México. Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras México, muchas gracias, en Ciudad de México. Muchas gracias. Y más noticias internacionales. La Cámara Baja de Brasil vota hoy un proyecto de ley que busca reducir de 27 a 2 años la pena de cárcel contra el expresidente Jair Bolsonaro. De ser aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados y luego por el Senado, se le podría entonces otorgar la libertad condicional. También a 141 bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero del año 2023 que intentó deponer al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El líder del oficialismo de izquierdas, el diputado Limber Farías, opinó que era claramente una ley específica para beneficiar a Bolsonaro. El proyecto de ley estuvo varios meses detenido en el Congreso brasileño, pero se reavivó luego del lanzamiento de la candidatura presidencial del hijo mayor del expresidente, el senador Flavio Bolsonaro. Y todos los ojos en Honduras, porque más de una semana después de las elecciones sigue sin conocerse el resultado definitivo del recuento de votos.
En medio de la espera, la todavía presidenta Xiomara Castro anunció que va a denunciar ante la ONU lo que calificó de golpe electoral. Castro, además de haber señalado a Trump por injerencia política, según el último conteo oficial en Honduras, el empresario conservador Nasri Asfura, el favorito de Trump, mantiene una ventaja de más de 42.000 votos frente a Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal. Una ventaja que de confirmarse le daría la presidencia a Asfura, puesto que en Honduras, recordemos, basta una mayoría simple para ganar las elecciones. Incertidumbre sobre la presencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz el miércoles en Oslo. Esto después de que el Instituto Nobel aplazara y luego cancelara definitivamente la conferencia de prensa con ella que estaba prevista para hoy martes. La institución no especificó los motivos de esta cancelación. María Corina Machado había confirmado telefónicamente su viaje, pero de momento se desconoce su paradero. La política venezolana permanece en la clandestinidad desde agosto del año 2024, tras las controvertidas elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Maduro ratificó un tercer mandato pese a las denuncias de fraude. El hijo de Machado y otros familiares de ella lograron desplazarse a la capital noruega para asistir a la ceremonia, pero no dieron ningún detalle hasta ahora sobre si la galardonada podrá unirse o no mañana a ellos. Lo que comunica el Instituto Nobel, inferimos que María Corina Machado no está todavía acá. Y es que la comunicación del instituto dice que, dadas las actuales condiciones, no están en capacidad todavía de confirmarnos ni cuándo ni cómo la líder opositora llegará acá a la ciudad de Oslo. Pero está entonces en Europa conversando con algunos periodistas y algunos expertos durante la tarde. Pues elucubraban algunos, porque en algo había que ocupar la espera, elucubraban que tal vez María Corina Machado ni siquiera está en Europa, porque si estuviera en suelo europeo tal vez sería muy fácil predecir en qué momento llegaría acá. Bastaría con que tomara el primer avión o un vuelo charter para aterrizar acá en Oslo. Entonces ese secretismo, ese misterio pareciera entonces hacernos entender que ella todavía no está en suelo europeo, tal vez está volando, tal vez está saliendo de Venezuela. Son todas preguntas para las que no tenemos respuesta, pero que sí sabemos. La agrupación política de María Corina Machado ha enviado un par de comunicaciones muy escuetas durante el día en las que confirman que el deseo de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 es estar aquí en Oslo y recibir el premio personalmente, luego de lo cual confirma la agrupación política regresará a Venezuela, porque dice el compromiso de María Corina Machado y su prioridad es la lucha política en Venezuela. ¿Qué otra cosa conocemos? A través del Instituto Nobel se mantiene entonces la agenda prevista para el día de mañana, y es que a la 1 de la tarde, hora local, tendrá lugar la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, en el que se espera ese discurso de María Corina Machado, luego de la cual 1 hora y media más o menos está previsto que dure la ceremonia. Luego comenzará la llamada Marcha de las Antorchas. Es una tradición que tiene lugar en la ciudad desde 1954 y es organizada tradicionalmente por el Consejo Noruego de la Paz. Comienza en el centro de la ciudad y llega hasta el hotel donde se hospeda el ganador del Premio Nobel. Este año, excepcionalmente, el Consejo Noruego de la Paz ha decidido no organizar esa Marcha de las Antorchas por decir que está en desacuerdo con la elección de María Corina Machado. El evento entonces ha sido organizado por una ONG venezolana, que entonces está previsto que mañana, luego de la ceremonia, tenga lugar esa Marcha de las Antorchas. Por lo pronto, ¿dónde está María Corina Machado? Es la respuesta que nadie puede responder. Y ya entró en vigor en Australia la ley que va a impedir a los menores de 16 años tener cuentas en las principales redes sociales para proteger su salud mental. La razón del gobierno, la salud mental de los niños y adolescentes, que se ha transformado en un problema de salud y seguridad pública para el país, ya que las grandes plataformas no asumen responsabilidad alguna en este asunto. Los jóvenes están expuestos desde muy temprano a la pornografía y a la violencia que los algoritmos ya no filtran, sino que más bien promueven. Desde hoy, los adolescentes australianos entonces han quedado sin TikTok, sin Instagram o YouTube. Las plataformas que no cumplan se enfrentan a multas multimillonarias. Los adolescentes de Australia ya tienen prohibido por ley acceder a redes sociales. En los últimos días, los usuarios menores de 16 años recibieron mensajes como este. Tendrán que esperar a su 16 cumpleaños para tener acceso de nuevo. El primer ministro de Australia les dice a los jóvenes que la medida es por su bien. Mejor que nadie sabéis lo que significa crecer con algoritmos, un ritmo frenético y la presión que eso conlleva.
Hemos dado este paso para apoyaros. Australia es el primer país en establecer una edad mínima para el uso de redes sociales. El gobierno dice que la gran mayoría de los padres está a favor de prohibir el uso de Facebook, Instagram, TikTok y otras plataformas. Y las que no logren impedirles el uso enfrentarán fuertes multas. Daniela Vecchio dirige una clínica especializada en trastornos por uso de pantallas. Comenzamos a ver un aumento de jóvenes en urgencias que estaban sufriendo. Vivían aislados en casa, encerrados en ese vicio. Algunos agredían a sus padres cuando estos les impusieron límites. Teníamos niños que se negaban a ir a la escuela, familias pidiendo ayuda, familias desesperadas. Las empresas tecnológicas plantan cara al gobierno, hay respuestas legales en marcha y muchos adolescentes, los que realmente se verán afectados, se quejan de que la ley los trata injustamente. No se dan cuenta de que nuestra vida está realmente en las redes sociales. Tienen que darse cuenta de que es un mundo diferente al que ellos crecieron. Con respecto al ciberacoso, esto no va a resolver esos problemas. Los afectados seguirán entrando, seguirán los acosos en línea. Creo que será positivo, me sacará un poco de la pantalla y eso está bien. El resto del mundo mira, de Dinamarca a Malasia, considerando ya prohibiciones similares. Y vamos a terminar con una historia muy distinta. Vamos a concentrarnos un ratito en los datos del Observatorio Europeo del Clima que indican que el año 2025 va camino de convertirse en el segundo año más cálido jamás registrado. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, 2025 está empatado con 2023 después del récord histórico de 2024, lo que situaría entonces a estos 3 años consecutivos como los más calurosos de la historia. El informe también señala que el promedio de temperatura de los últimos 3 años podría superar por primera vez los 1,5 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales, el umbral establecido, recordemos, en el Acuerdo de París del año 2015. Solo como dato, aquí en Berlín hay 13 grados, esto es en pleno invierno, para que ustedes se hagan una idea. Con ese dato nos vamos. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.